Capítulo Prin. El telégrafo del amanecer. Era una de esas mañanas de niebla persistente en Baker Street, cuando el hollín parecía colgar del aire como un velo mugriento, y los cascos de los caballos resonaban con un eco hueco sobre los adoquines mojados. Me encontraba hojeando, sin mucho entusiasmo, el Daily Telegraph, cuando Holmes, que llevaba más de una hora en su bata de fumar, observando con intensidad las brasas en el hogar, murmuró sin apartar la vista de su experimento químico. Watson sabía que el miedo más común entre los ferroviarios no es el descarrilamiento, sino el silencio. ¿Silencio?, respondí, dejando el periódico de lado. ¿Qué quiere decir con eso? Holmes sonrió apenas, como si jugara con una idea aún sin forma. Un tren puede hacer muchas cosas, Watson. Puede llegar tarde, salirse de sus rieles, incluso explotar. Pero lo único que no puede hacer es desaparecer, sin un solo testigo. No, tuve tiempo de contestar, pues en ese preciso instante la campanilla de la puerta sonó con energía, y al poco entró la señora Hudson, visiblemente contrariada. «Disculpen, señores, un caballero del ferrocarril insiste en hablar con usted, señor Holmes». No quiso dar su nombre, pero dijo que es un asunto de imposibilidad mecánica, lo cual, francamente, no me parece del todo apropiado para una casa respetable. Holmes se puso de pie con un destello en los ojos. «Justo a tiempo, como una locomotora bien ajustada. Adelante, Watson, prepare su mente. Creo que este caso será desconcertante». El hombre que entró a nuestra sala era de complexión delgada. Vestía un abrigo ferroviario azul marino con botones dorados y portaba un sombrero de ala ancha que dejaba entrever unas profundas ojeras. Llevaba una cartera de cuero bajo el brazo, y su bigote se movía nerviosamente mientras hablaba. «Señor Holmes, me llamo Josiah Harknell, inspector de tráfico de la Midland Rail Company. Vengo de parte del señor Gillingworth, director de operaciones. Algo imposible ha ocurrido esta mañana en la línea de Oxfordshire. Un descarrilamiento. No, peor. A las 5 en punto, según el registro telegráfico, el tren correo especial con destino a Dunstable salió del depósito secundario de Cowley y llegó a la estación final. A tiempo, sin detenerse, sin retrasos. ¿Y cuál es el misterio, entonces?», intervine con natural escepticismo. «Que el tren estaba completamente vacío, Dr. Watson. Vacío. Vagones sin pasajeros, sin conductor, sin maquinista, sin guardafrenos. Solo vapor y velocidad». Holmes dejó escapar una suave risa que parecía un susurro de violín afinándose. «¿Quiere decirme que una máquina de 30 toneladas atravesó 4 estaciones, obedeció señales, giró en desvíos y cruzó un puente móvil, sin nadie a bordo?» «Exactamente, señor Holmes. El primer revisor que debió abordarlo en Radley fue el que dio la alarma. Saltó al andén esperando el frenazo, pero el tren pasó como una sombra. La locomotora tenía presión, los faros encendidos y las palancas en posición de avance. Nadie lo manejaba. Las puertas estaban todas cerradas desde dentro, como si hubiera salido por su cuenta y cumplido su ruta con una fidelidad fantasmal». Holmes se inclinó hacia la repisa de la chimenea, frotándose el mentón. «¿Y fue usted quien revisó el tren al llegar?» «Sí, junto con 2 hombres del depósito de Dunstable. Todo estaba perfecto, sin signos de forzamiento.
Las huellas en la carbonera mostraban que se había alimentado adecuadamente durante el trayecto, y el agua no indicaba ningún sobrecalentamiento, pero no había rastro humano alguno. Y aún más extraño, el libro de a bordo del maquinista había desaparecido. Solo quedaba un guante izquierdo en la cabina y una pequeña hoja rota de calendario, con la fecha del próximo lunes escrita a mano en tinta azul. Holmes se giró hacia mí con una mirada centelleante. «Watson, dígame, ¿cuántos casos hemos enfrentado donde la escena del crimen se movía a 40 millas por hora? Hasta ahora ninguno que recuerde». «Exacto. Señor Harknell, dígale al señor Gillingworth que tomaremos el caso. Empacaremos lo esencial y tomaremos el tren a Cowley esta misma tarde. Una máquina vacía es una cosa, una mente vacía otra, pero entre ambas existe el crimen perfecto». El inspector suspiró con visible alivio. «Gracias, señor Holmes. Lo recogeré en la estación Paddington a las 3. Y le ruego discreción. La prensa aún no sabe nada». «Tranquilo, inspector», dijo Holmes, recogiendo su lupa con la ligereza de un cirujano que toma su bisturí. «Daremos con el maquinista, vivo o muerto, aunque tenga que interrogar al mismísimo silbato del tren». Y así, sin más, el enigma quedó echado sobre la mesa de Baker Street. Un tren que partió sin pasajeros, pero quizás con un secreto mucho más inquietante a bordo. Capítulo 2. La máquina que no respiraba. A las 3:05 de la tarde, el silbato agudo de la locomotora en Paddington anunció la salida del tren rumbo a Oxfordshire. Holmes y yo ocupábamos un compartimento de primera clase, cada uno con una maleta ligera, aunque él había insistido en llevar su lupa, su estuche de compases y un pequeño frasco de cloroformo que guardaba con el mismo cuidado que un boticario. Mientras el tren se deslizaba suavemente hacia el oeste, los campos neblinosos de las afueras de Londres parecían disolverse como acuarelas bajo la bruma. «Dígame, Watson», dijo Holmes de pronto, sin apartar la mirada del paisaje, «¿cuál cree que es el propósito de que un tren recorra su trayecto sin alma viva a bordo?» ¿Propósito? Bueno, uno pensaría que fue un error, algún accidente con los operarios o tal vez un intento de sabotaje. Pero usted no cree en accidentes, correcto, y los saboteadores no suelen ser tan elegantes. Este caso no presenta caos ni desorden, presenta intención. Holmes sacó una hoja doblada del bolsillo interior de su abrigo. Era una transcripción telegráfica, la misma que Harknell nos había mostrado en Baker Street. Con su dedo largo y pálido, señaló una línea en particular. «Observe, Watson. Salida registrada a las 5:02 desde Cowley. Tránsito normal. Señal verde en Radley. Sin detención. Entrada a Dunstable a las 5:46 exactas. Frenado automático activado. ¿No le parece curioso? No sé a qué se refiere. Que una máquina frene sola es imposible sin asistencia externa. El freno automático puede activarse si se corta la presión de aire. Pero incluso eso requiere una causa física. ¿Y quién o qué causó eso si no había nadie para operar las válvulas? Tal vez alguien estaba en el tren, pero lo abandonó antes de llegar. Holmes asintió, aunque sin convencimiento. Posible, pero no probable. No hubo testigos que lo vieran descender. Y lo más desconcertante, la locomotora seguía alimentada con carbón hasta el final.
como si alguien invisible hubiera estado avivando el fuego. Nos recibió en la estación de Cowley un viento cortante y la figura del inspector Harnell, con el rostro aún más pálido que por la mañana. Junto a él aguardaba un empleado del depósito ferroviario, un hombre de rostro avejentado y manos ennegrecidas por el carbón. «Señores», dijo Harknell al vernos bajar, «este es Elijah Brim, fogonero veterano. Fue el último en ver el tren en el hangar secundario antes de su partida». «No sé qué más puedo decir», gruñó el tal Brim. «Dejé la locomotora lista a las 4:15. Agua al tope, carbón acomodado, caldera encendida como mandaba el reglamento. Pero no había maquinista. A mí no me pagan por preguntar». Holmes lo estudió con detenimiento. Sus ojos no buscaban palabras, buscaban manchas, cenizas, gestos involuntarios. Y notó algo fuera de lo común esa mañana. Prim dudó un instante, solo que había una especie de perfume en la cabina, algo que no era vapor ni grasa, un aroma como lavanda, pero muy tenue. Holmes levantó la ceja. ¿Lavanda? Sí, señor. Pensé que algún nuevo recluta de ciudad se había perfumado para no oler a caldera. Pero ahora que lo dice... Holmes volvió su mirada hacia el depósito. Se trataba de un hangar de ladrillo rojo, coronado por una campana de Poussin, hierro oxidado y abierto por ambos extremos. Al fondo descansaban varios vagones bajo lonas grises. La locomotora en cuestión, la Knudsen 703, Iron Swift, ya había sido trasladada de vuelta al sitio de mantenimiento. «Deseo verla», declaró Holmes. Ahora nos condujeron por un pasillo de grava hasta la nave principal. Allí, como una bestia dormida tras haber devorado un secreto, la máquina negra esperaba en silencio. Holmes trepó con agilidad a la cabina, inspeccionando con su lupa las válvulas, los asideros, incluso la caja de herramientas. Finalmente, se detuvo ante una ranura metálica cerca del asiento del maquinista. «Watson, mire esto. ¿Ve esa raspadura reciente en el latón? Alguien forzó una palanca aquí, pero lo hizo con precisión, como quien sabe exactamente qué desea activar. ¿Cree que fue manipulada para conducir sin operador? Algo más sofisticado, quizás. Alguna alteración que permitiera a la máquina simular presencia humana durante la inspección. Pero aún es pronto para afirmarlo». En ese instante, un joven operario entró corriendo al hangar. «Señor Harnell, acaban de hallar algo en la carbonera de la Iron Swift. Un compartimento oculto, con una caja metálica sellada por dentro». Holmes bajó de un salto. «¿Dónde está?» «Ya la trasladaron a la oficina de herramientas, señor. Nadie la ha abierto todavía». Holmes nos guió sin demora al cuarto señalado, donde una caja de hierro del tamaño de una maleta reposaba sobre una mesa cubierta de aserrín. El cerrojo había sido cuidadosamente fundido, como si alguien hubiera querido sellar su contenido o protegerlo. Holmes se inclinó, aspiró el metal y murmuró: «Cloroformo residual. Esto no es una caja, es una cámara. Y lo que contiene, Watson, no será carbón». Se volvió hacia Harknell. «Necesito abrir esto con sumo cuidado. Y una lista completa de todos los empleados ferroviarios asignados a la ruta Cowley-Dunstable en los últimos 15 días. Alguien desapareció. Y alguien», Holmes señaló la caja, «no está tan desaparecido como cree. El mí.
Capítulo 3. La caja que tenía pulso. El interior de la oficina de herramientas era silencioso como una catedral abandonada. La caja metálica descansaba sobre la mesa de trabajo, su superficie marcada por raspaduras y óxido reciente. Holmes, con guantes finos de cuero, pasaba la yema de los dedos por las bisagras como si leyera un manuscrito oculto en el metal. «Watson», dijo en voz baja, «siente el frío que emana de aquí. No es solo el hierro, es un frío de ausencia». Observé la caja. No tenía ninguna inscripción visible, solo un pequeño orificio en un lateral, del tamaño de un dedal, como si alguna vez hubiera estado conectada a una válvula o tubo externo. Holmes ya había determinado que el cerrojo había sido fundido, no abierto. Aquello no era una caja de herramientas ni una caja fuerte. Era contenedora, de algo más vivo que monedas. «¿Debemos abrirla?», pregunté con cierta inquietud. Holmes asintió, pero sin entusiasmo. Extrajo una fina cegueta de su estuche y comenzó a trabajar el cerrojo con precisión quirúrgica. Tardó más de 15 minutos. Cuando el pestillo cedió con un chasquido sordo, contuvimos el aliento. Holmes hizo una seña a Harknell para que apagara la lámpara de gas más cercana. «Si esto es lo que sospecho», dijo, «la oscuridad nos dirá más que la luz». Abrió la tapa con lentitud. Dentro, envuelta en un paño de lino grisáceo, yacía una estructura mecánica del tamaño de un corazón humano. Un conjunto de cilindros metálicos, tubos de goma resecos y una pequeña campanilla de vidrio sobre una base amortiguada. Era, sin lugar a dudas, un dispositivo diseñado para imitar o registrar ritmo. Holmes no lo tocó de inmediato. Solo lo observó, como si esperara que se moviera por sí solo. «Un metrómetro hidráulico», murmuró finalmente, «pero modificado. Véalo. Hay restos de algodón empapado en cloroformo dentro del cilindro central. Este dispositivo no marcaba el tiempo. Lo usaron para sedar a alguien o a algo. ¿Está diciendo que esto fue usado en una persona? No. Digo que fue diseñado para una persona, pero no está claro si esa persona lo sabía». Harknell miraba la caja como si esperara que saltara sobre él. «¿Cree usted que alguien fue encerrado aquí dentro?» Holmes negó con la cabeza. «Físicamente imposible. Pero alguien respiró a través de esto, y me temo que fue un respirador clandestino, una especie de cápsula para dormir, o para mantener la apariencia de muerte». Watson frunció el ceño. «¿Estás insinuando que alguien simuló estar muerto durante el viaje del tren?» Holmes guardó silencio. A veces, su mente cruzaba un puente que aún no había construido con palabras. «Solo puedo afirmar esto. Alguien diseñó el trayecto para que pareciera vacío. Pero hubo intención, hubo ritmo y posiblemente hubo latido». Nos encontramos de regreso en el depósito, donde la locomotora Iron Swift esperaba su desmantelamiento temporal. Holmes solicitó acceso a los planos técnicos y al historial de reparaciones, que fueron traídos por un joven ingeniero de gafas redondas llamado Trevor Lyle. Mientras el muchacho extendía los documentos sobre un banco de madera, Holmes comenzó a hacer preguntas aparentemente dispares. ¿Alguna intervención en los últimos 10 días? ¿Modificaciones en los tubos de presión secundaria? ¿Cambios en el bastidor del compartimento trasero? Lyle, aunque nervioso,
respondía con precisión. Capítulo 4. El silencio entre dos estaciones. El día siguiente amaneció con una neblina, aún más densa que la anterior, como si Londres misma se negara a revelar su rostro. Holmes y yo nos encontrábamos a bordo de una locomotora de inspección especial, cortesía de la Midland Rail, que nos llevaría por el mismo trayecto que recorrió el tren fantasma días antes. La idea era sencilla, según Holmes, ver lo que los ojos no habían visto. «Hay algo entre Cowley y Dunstable», murmuró mientras examinaba nuevamente el mapa manchado de carbón hallado en el cobertizo de Herrick. No un lugar, sino una ausencia, un hueco en la lógica del trayecto, un momento donde el tren, en su aparente regularidad, dejó de ser observado. La locomotora se deslizaba ahora a baja velocidad, apenas 20 millas por hora, lo justo para permitirnos observar a ambos lados. Trevor Lyle, el joven ingeniero de gafas, nos acompañaba en la cabina con sus notas técnicas. A cada estación que cruzábamos, Radley, Blueberry, el cruce de Maidenfield, Holmes tomaba apuntes, cronometraba la duración entre tramos y señalaba los desvíos con su bastón. ¿Y cuál sería el propósito de interrumpir la vigilancia de un tren?, pregunté mientras nos acercábamos al llamado Tramo 19, una zona semiboscosa entre dos colinas. Holmes no contestó de inmediato. Caminó hasta la parte trasera de la locomotora, apoyó el bastón en el suelo y golpeó suavemente el riel. «Watson, escuche. ¿Nota algo?» Me acerqué, incliné la cabeza y escuché. El sonido del metal no reverberaba como en otros puntos. Era más sordo, menos vibrante. «El terreno aquí absorbe el eco», dije. «Y por tanto», respondió Holmes, «cualquier parada breve en este punto no habría sido oída desde ninguna estación cercana. El tren pudo detenerse aquí, sin dejar huella sonora alguna». Trevor frunció el ceño, hojeando sus notas. «Esto no tiene ningún cruce autorizado ni apartadero. Es un tramo recto, liso como una regla». «¿Lo es?», preguntó Holmes con una sonrisa torcida. «Entonces dígame qué explica esa elevación artificial a la izquierda. Un montículo de tierra de forma casi cónica y que no aparece en sus diagramas de nivelación». Trevor miró por la ventana y palideció ligeramente. «Tiene razón. Eso no estaba allí el mes pasado. Estoy seguro». Holmes ya había saltado del tren con su linterna en mano. Lo seguimos cuesta arriba hasta el montículo. A medida que nos acercábamos, el olor a tierra recién removida y grasa seca se hacía más notorio. Holmes se arrodilló y comenzó a retirar con cuidado las ramas secas que cubrían el costado. Allí, bajo la maleza, yacía una compuerta de hierro medio oxidada, apenas visible. Una boca de carga, abandonada, según los mapas, pero reactivada por alguien. Holmes observó las bisagras. Fue abierta hace poco, muy poco. Trevor miraba la estructura como si contemplara un espectro. Esto conecta con un túnel lateral, usado en los tiempos de las pruebas de balasto, pero fue sellado hace años. «Hasta que alguien necesitó un escondite», murmuró Holmes. «Un espacio breve donde algo o alguien pudiera subir, bajar o ser reemplazado, sin testigos». Forzamos la compuerta. El chirrido del metal fue un quejido largo y un aire frío y rancio emergió como un aliento antiguo. Descendimos con cuidado,
guiados por la lámpara de Holmes. El túnel era estrecho, apenas suficiente para que un hombre caminara erguido. En el suelo, restos de carbón, huellas de botas recientes y... algo más. Holmes se detuvo. Había una pequeña caja de madera, abierta. En su interior, papel secante manchado con tinta azul, fragmentos de un calendario rasgado y, lo más perturbador, un uniforme ferroviario, sin insignias. Un disfraz, dije casi en un susurro. O una identidad intercambiable, añadió Holmes. Mire las botas, 2 pares, uno más grande que el otro. Alguien llevó a otro hasta aquí. Uno fue sacado del tren. Otro subió en su lugar. ¿Y si era Herrick? ¿O alguien que se hizo pasar por él? Holmes examinó la lámpara de aceite del túnel. Aún tenía combustible. Fue encendida recientemente. La presencia en ese lugar no era un recuerdo. Era actualidad. No se trató solo de hacer parecer que el tren iba vacío, dijo finalmente. Se trató de permitir un intercambio, una ilusión en movimiento, una transición que nadie vería, porque todos mirarían el tren, no lo que salía o entraba de él. Salimos del túnel en silencio. Afuera, la neblina se había espesado otra vez, como si el cielo mismo conspirara para esconder lo que los hombres tramaban debajo. Holmes, dije, mientras regresábamos a la locomotora, si alguien tomó el lugar de otro, si se intercambió en medio del viaje, entonces el que salió del tren, ¿dónde está ahora? Holmes no contestó. Solo miró hacia el bosque que se extendía más allá de las vías. Esa, Watson, dijo por fin, es la pregunta que nos llevará al cadáver o al impostor. El tren reanudó su marcha, y mientras el tramo 19 desaparecía tras nosotros, su silencio persistía. No era el silencio de una máquina, sino el de un crimen aún sin voz. Capítulo 5. El hombre que no figuraba en los registros. De regreso en Cowley, la atmósfera del depósito se había transformado. Ya no era un simple hangar ferroviario. Era una escena de teatro sin telón, donde cada herramienta, cada tabla, del andén, parecía haber participado en un acto cuyo guión nadie conocía por completo. Holmes, de pie junto a una lámpara de aceite colgada en la pared, repasaba los registros de personal con una concentración tan intensa que apenas respondía a mis preguntas. ¿Qué busca exactamente Holmes? Un hueco. No un nombre, Watson, sino la ausencia de uno. Un trabajador cuya existencia haya sido asumida, sin haberse registrado jamás. Extendió sobre la mesa los informes de rotación de empleados, las hojas de entrada y salida del depósito, y un cuaderno más informal, cubierto de manchas de aceite, donde los jefes de turno anotaban observaciones diarias. Sus dedos se detuvieron al llegar al 11 de marzo. Mire esto. Turno nocturno cubierto por E. Herrick Pliaus, asistente. No se especifica el nombre del asistente. ¿Y no pudo haber sido un simple olvido? En un sistema tan meticuloso como el ferroviario, ningún olvido es simple. En las entradas siguientes, el mismo patrón. Menciones a un ayudante sin identificación. Durante una semana entera. Trevor Lyle, que había permanecido cerca, intervino. Ahora que lo menciona, sí recuerdo a un sujeto callado que venía con Herrick algunos turnos. Delgado, de bigote ralo, siempre con gorra baja. Pensé que era un nuevo fogonero.
¿Le hablaba a alguien? ¿Firmaba entradas? No que yo recuerde, pero siempre estaba ahí cuando el tren salía o volvía. En la sombra, como parte del mobiliario. Holmes volvió a desplegar el mapa del recorrido y marcó 3 puntos con una pluma. Luego trazó una línea que no seguía la vía férrea, sino que serpenteaba entre caminos rurales, aldeas dispersas y un bosque llamado Harrow's Dell. Watson, recuerde lo que encontramos en el túnel del tramo 19. Un uniforme sin insignias, 2 pares de botas. El que subió al tren no quería ser identificado por ningún sistema oficial, pero debió bajar en algún sitio accesible, sin vigilancia. Me incliné sobre el mapa. ¿Y Harrow's Dell? Una ruta de escape perfecta, sin estación, sin patrullas. Apenas un camino de carretas que une 3 aldeas y un molino abandonado. Si alguien saltó del tren entre Radley y Dunstable, ese sería el lugar ideal para desaparecer. Holmes se volvió hacia Hartnell, que había llegado con una nueva hoja de papel en la mano. Recibimos un mensaje desde la estación de Bletchingford. Señor Holmes, esta mañana un agente rural encontró restos de tela ferroviaria cerca del arroyo de Harrow, quemada parcialmente. Cerca de allí halló también una insignia metálica, sin número de serie. Holmes la examinó en silencio. Luego susurró: «La identidad es tan frágil como la tela. Se puede coser y también se puede quemar». Horas más tarde, caminábamos por el sendero húmedo de Harrow's Dell, siguiendo a un gendarme local que nos guiaba con una linterna temblorosa. El bosque tenía el aire de un lugar que olvidó cómo sonar. Las ramas parecían petrificadas, y el arroyo murmuraba con un tono demasiado regular, como si disimulara algo bajo su superficie. «Aquí», dijo el agente, deteniéndose junto a una roca cubierta de líquenes. Allí estaba la tela, y justo entre esas raíces, la insignia. Holmes se arrodilló, sacando de su bolsillo un pequeño frasco de cristal. Raspó parte de la tierra húmeda donde el fuego había ennegrecido las hojas. La olió brevemente. Luego se incorporó. Aceite de linaza, mezclado con cera de zapato. Un método común para generar una combustión lenta, usada en trampas para mantener una llama constante sin llamarla fuego directo. Sugiere que alguien intentó deshacerse de pruebas, sin prisa o con precisión, corrigió Holmes. Mire la orientación de la tela quemada. No fue arrojada al azar. Se extendió como un sudario y luego se incendió desde el centro. Eso implica tiempo y planificación. Continuamos por el margen del arroyo hasta una zona donde el terreno se inclinaba ligeramente hacia una construcción derruida. El molino. Holmes se detuvo frente a la puerta podrida. ¿No lo siente, Watson? El aire aquí no es solo humedad, es un silencio que espera ser roto. Entramos. La sala principal del molino estaba desprovista de maquinaria. Solo quedaban las huellas fantasmales en el polvo donde alguna vez giraron engranajes. Pero lo que sí estaba, aún fresco, era un catre improvisado hecho con sacos de grano vacíos. Junto a él, una lámpara apagada, una taza de hojalata y una carpeta de cuero. Holmes la abrió con sumo cuidado. Dentro había papeles, esquemas de locomotoras, una lista de turnos con anotaciones, manuales y una carta, una sola hoja,
escrita con mano temblorosa. No confíes en nadie de la Junta. El experimento debía ser cancelado. Usaron mi nombre, mi cara. No tomé el tren. Lo tomaron por mí. Si no regreso, busca el silbato. Él lo oyó todo. Watson alzó la vista. ¿La Junta? ¿Un experimento? ¿Quién escribió esto? Holmes se giró lentamente, con la carta aún en la mano. Alguien que no figura en los registros, porque su identidad fue reemplazada. El verdadero Edwin Herrick, o quien sea que firmó esta advertencia, ya no es parte de este mundo ferroviario. Fue suplantado. Salimos del molino bajo un cielo más oscuro de lo que correspondía. El viento arrastraba hojas sin dirección. ¿Y qué es eso del silbato?, pregunté. Holmes sonrió sin humor. Eso, mi querido Watson, será lo siguiente, que escuchemos. Y no será por casualidad. Capítulo 6. El silbato que no fue de vapor. La carta hallada en el molino colgaba de los pensamientos de Holmes como una nube espesa sobre una colina. Mientras descendíamos de regreso hacia el sendero, su silencio era más elocuente que cualquier razonamiento articulado. Sabía que el nombre Herrick ya no significaba una sola persona. Era un disfraz, una clave, o quizá un señuelo. Holmes, dije por fin, rompiendo la cadencia de nuestros pasos. Si el verdadero Herrick fue reemplazado, ¿cuándo cree que ocurrió? ¿Y con qué fin? Él no respondió de inmediato. Se detuvo al borde del arroyo y agachó la cabeza, como si escuchara algo bajo la corriente. La sustitución debió ser gradual, precisa, y aceptada sin ser cuestionada, lo que solo puede suceder en un sistema donde los rostros cambian cada semana. Pero los nombres permanecen. Un uniforme, una gorra baja, un cuaderno compartido. La perfección del anonimato burocrático. Y la junta mencionada en la carta. Esa palabra, Watson, no se lanza al azar. El autor sabía que nombrarla despertaría alarma. Si hay una junta implicada, una junta ferroviaria, médica, científica, incluso, entonces esto no es un simple caso de suplantación, es un experimento, encubierto bajo la rutina del ferrocarril. Seguimos caminando. El sol declinaba y el aire adquiría un tono acerado. Justo al entrar de nuevo en el bosque, el viento trajo consigo un sonido inesperado. ¡Fiu! Holmes se detuvo en seco. No era el grito lejano de una locomotora. Era algo más agudo, más humano. Un silbato, sí, pero no de vapor. Se agachó, con la cabeza ladeada como un sabueso en plena caza. ¿Lo ha notado, Watson? Eso no proviene de riel alguno. No es una señal ferroviaria. Es un silbato manual, de metal corto, de los que usan los vigías o los prisioneros. Nos internamos entre los árboles, guiados por el eco intermitente. Cuanto más avanzábamos, más irregular se volvía el sonido. No era un llamado, era un código. Finalmente lo vimos. Tendido entre las raíces de un viejo roble, cubierto de musgo y envuelto en una manta harapienta, yacía un hombre. Delgado hasta lo cadavérico, con las mejillas hundidas, los ojos vidriosos pero vivos. Tenía la piel marcada por quemaduras suaves y en su mano temblorosa sostenía un silbato de cobre que apenas podía llevar a los labios. Holmes se inclinó, revisó su pulso y sus ojos. Luego tomó el silbato con delicadeza. Cloroformo, sedantes,
Ha estado en un estado de supresión prolongada, pero ha resistido. Ve este brazalete de cuero en su muñeca. Sin duda estaba atado y liberado hace poco. ¿Quién?, balbuceé, aunque ya lo sospechaba. Holmes examinó el rostro con su lupa. Luego asintió con solemnidad. Edwin Herrick, el real. Está vivo. Ayudamos al hombre a beber agua y lo cubrimos con nuestras capas. Tardó unos minutos en articular palabras coherentes. Cuando al fin lo hizo, su voz era un susurro hueco, como si hablara desde dentro de una caverna. Tren, no mío. Usaron mi llave. Falsificaron. Cara mía. Holmes murmuró palabras tranquilizadoras, aunque su rostro se tensaba con cada sílaba. ¿Quién lo hizo, Herrick? ¿Quién lo encerró? Junta, experimento, error. No frenó. Los ojos del hombre se llenaron de terror, como si reviviera un recuerdo reciente y mecánico. Pusieron al otro en mi lugar. Sabían que no haría preguntas. Yo firmé, sin saber. Sus palabras se apagaron en un murmullo que ya no logramos descifrar. Pero lo esencial ya lo teníamos. Alguien usó su identidad, diseñó un viaje controlado y silenció al verdadero Herrick para que el cambio no se notara. Horas más tarde, Herrick descansaba en un pabellón de recuperación en la estación médica de Dunstable. Holmes y yo, sentados en una sala adjunta, bebíamos té fuerte mientras la lámpara oscilaba por la corriente nocturna. Afuera, el ulular de los búhos se mezclaba con el lejano crujido de la vía. Este caso, dije, se va volviendo cada vez más antinatural. Sherlock Holmes asintió, pensativo. Lo es, porque no se trata únicamente de un crimen físico, sino de una falsificación institucional. Lo que buscan no es el dinero ni la venganza. Buscan algo más siniestro, el reemplazo, silencioso de lo real por lo funcional. El hombre que tomó el lugar de Herrick no lo hizo por casualidad. Fue colocado allí, por manos organizadas, por alguien con acceso, con permisos, con autoridad. ¿Y si Herrick no era el único? Holmes me miró con una intensidad gélida. Exactamente, Watson. ¿Cuántos otros Herrick hay ahí fuera? ¿Cuántos trenes? ¿Cuántos no? Capítulo 7. El latido de hierro. Bajo el caldero. Al amanecer, un carruaje especial nos llevó al hangar de Dunstable, donde la locomotora Iron Swift reposaba como una bestia dormida bajo la pátina del rocío. Un grupo de técnicos aguardaba, junto a ella, convocados por Holmes con instrucciones muy específicas. No encender el motor, no tocar los controles y, sobre todo, escuchar antes de actuar. Holmes descendió del carruaje sin prisa. Parecía casi ceremonial, como un cirujano que va a operar no un cuerpo, sino una idea. Watson, dijo en voz baja mientras nos acercábamos al depósito. Cada locomotora tiene su propio ritmo, un sonido, un patrón de vibración, como el latido de un corazón metálico. Si alguien manipuló esta máquina para encubrir un crimen, no lo hizo con pólvora ni cuchillas, lo hizo con silencio, y ese tipo de silencio deja cicatrices. Ingresamos al hangar. Un aire a carbón viejo y metal oxidado flotaba en el ambiente. La Iron Swift, negra y solemne, parecía esperarnos. Holmes dio instrucciones al jefe técnico para comenzar la inspección del caldero, los tubos de presión y la caja de humos.
pero advirtió que no se encendiera fuego alguno, solo desmontaje parcial, observación pura. Mientras los trabajadores aflojaban pernos y levantaban placas de hierro, Holmes caminaba lentamente alrededor del tren, golpeando suavemente la estructura con el extremo de su bastón, como quien explora una superficie hueca en busca de resonancia. «Escuche», dijo de pronto, deteniéndose frente a la parte inferior del compartimento del carbón. «Este panel suena diferente». Ordenó que lo desmontaran. El técnico, tras algunos forcejeos con la palanca, logró abrir la sección, y ahí lo vimos. Un pequeño compartimento, sellado, revestido internamente con corcho, dentro del cual yacía una caja metálica del tamaño de un gramófono portátil. Tenía un tubo de entrada que parecía haber estado conectado al respiradero del caldero. Pero no era una pieza ferroviaria. No había tornillos industriales ni etiquetado de fábrica. «¿Qué es eso?», pregunté. Holmes se agachó y examinó el aparato con su lupa. Luego lo alzó con ambas manos y lo acercó al oído. «Watson, este dispositivo escucha». Lo dejó sobre una mesa y comenzó a desmontarlo con sumo cuidado. Bajo la tapa superior había un cilindro de cera, de los que se utilizan en los fonógrafos para registrar sonido. Pero en lugar de uno, había 3, y todos habían sido usados. «Un registro acústico», explicó. «Alguien acopló este cilindro a la ventilación del motor para que grabase no palabras, sino vibraciones. Las frecuencias del viaje, como una caja negra». Uno de los técnicos, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Eso no lo instaló nadie de esta planta, ni es estándar en ningún modelo Midland. Holmes lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Porque no es ferroviario, es médico. Este tipo de grabación se usó hace años en experimentos pulmonares en Viena. Se llama fonopletismógrafo, pero alguien lo adaptó para otra clase de paciente. Una máquina». Con sumo cuidado, Holmes colocó el primer cilindro en un fonógrafo portátil que había traído consigo. Ajustó la aguja, bajó la manivela y comenzó la reproducción. No era música, era un sonido envolvente, rítmico, gutural, como el respirar de un monstruo dormido. Un rugido contenido, repetitivo. Vapor, metal, vibración, crujidos. Y algo más, un golpeteo débil, medido. «¿Eso es parte del motor?», pregunté. Holmes negó con la cabeza. «No, escuche el patrón. 4 pulsos, pausa, 4 más, luego 3, una pausa y otra secuencia. Eso, Watson, es un código». Tomó una libreta, anotó la secuencia rítmica y lo transcribió como si fuera Morse. H-E-L-P, el silencio que siguió fue más denso que el vapor mismo. Alguien lo grabó desde dentro. Susurré. O bien desde la cabina o desde una cámara conectada a la presión del motor. Recuerde la caja con restos de cloroformo. El latido de hierro. No era solo el de la máquina, era el de una persona atrapada en su interior, buscando ayuda de la única manera posible, convirtiendo el tren en su telégrafo. Holmes rebobinó el cilindro y colocó el segundo. Esta vez, el sonido era más entrecortado. El código aparecía, pero ahora con más pausas. Letras perdidas, luego un zumbido largo y un silencio final. Se desmayó.
dijo Holmes con tono grave. Su conciencia fue apagándose entre cada código, pero la intención fue clara. No quiso que pensáramos que el tren estaba vacío. Quiso que alguien, cualquiera, escuchara, y nadie lo hizo. Hasta ahora. Cuando salimos del hangar, el sol descendía tras las nubes de hollín. Holmes caminaba más rápido que de costumbre. Sus pasos, aunque silenciosos, parecían cargados de prisa contenida. «Watson, tenemos la evidencia. Un dispositivo médico adaptado para registrar señales humanas. Una identidad usurpada. Un sobreviviente oculto. Pero aún falta una pieza. ¿Cuál? La identidad del otro Herrick. El suplantador. Alguien que debía conocer cada tramo del trayecto, tener acceso al motor, saber cómo evadir todos los controles. Y sobre todo, alguien que confiara en que nadie haría demasiadas preguntas. Se detuvo al pie del vagón de inspección que nos llevaría de vuelta. Lo atraparemos, Watson. Pero no en un tribunal. Lo atraparemos en su próxima simulación. Capítulo hecho. La voz, que no pertenece a ningún hombre. La noche envolvía a Londres con su acostumbrada negrura victoriana cuando regresamos a Baker Street. Holmes había hablado poco durante el trayecto. Sus pensamientos se encontraban demasiado ocupados, construyendo la arquitectura invisible de un crimen que, a simple vista, no tenía sangre, arma ni cadáver, solo una sustitución perfecta. Y sin embargo, algo se desmoronaba dentro de esa perfección. Un susurro mecánico, un código grabado en la garganta de una máquina, una identidad gritada en el lenguaje de las válvulas. «Watson», dijo Holmes mientras se sentaba frente al fuego. «Hay algo que nos hemos negado a considerar, quizá porque resulta incómodo, o porque roza el terreno de lo inverosímil. ¿A qué se refiere? A que el impostor, ese otro Herrick al que perseguimos, no existe como individuo estable. Existe solo cuando lo necesita quien lo dirige. Es una voz, una sombra, una función. Una función». Holmes se puso de pie, caminó hasta su escritorio y extrajo un sobre lacrado que había llegado durante nuestra ausencia. Lo abrió, leyó en silencio y nos mostró su contenido. Una carta mecanografiada en papel oficial de la Junta de Investigación Técnica Ferroviaria. Señor Holmes Dane, tiende fe. Informamos que el inspector Edwin Herrick no figura entre nuestros empleados activos desde noviembre del año pasado. Cualquier mención reciente a su persona se debe a un error de archivo. Atentamente, Director J. Winfield, Junta Ferroviaria Central. Entonces, comencé, pero Holmes ya asentía antes de que terminara. El verdadero Herrick fue dado de baja meses antes del incidente. Y sin embargo, añadió, su nombre siguió apareciendo en turnos, firmas, correspondencias internas. ¿Qué clase de organización permite que un fantasma cargue calderas y opere motores? Tomó el fonógrafo con el cilindro aún sin reproducir, el tercero, y lo colocó en la mesa de trabajo. Bajó la aguja, giró la manivela, pero esta vez no hubo golpeteos, ni código, solo un zumbido constante, bajo, casi imperceptible. Y luego una voz, no una voz natural, no humana del todo. Era metálica, distorsionada, como si alguien hubiera intentado imitar el habla sin comprender del todo su cadencia. Herrick, operativo, línea estable, interferencia detectada, reemplazar,
Próximo ciclo. Autorizado. Limpiar. El silencio que siguió fue espeso. El crujido de la aguja era el único sonido. «Dios mío», susurré. «¿Qué es eso?» Holmes no respondía. Se había quedado completamente inmóvil. No por sorpresa, sino por confirmación. «No es una voz grabada desde la cabina», dijo al fin. «Es un mensaje dirigido, insertado deliberadamente, no por el sobreviviente, sino por el suplantador, o más bien por aquellos que lo controlan». ¿Pero qué significa reemplazar próximo ciclo? ¿Qué ciclo? ¿Qué están limpiando? Holmes caminó hacia la ventana y descorrió la cortina. Afuera, una niebla densa se arrastraba entre las farolas. Watson, piense en el concepto más escalofriante posible para una mente como la suya. ¿Y si el crimen no se cometió por error? ¿Y si fue una rutina? Una rutina. Un ensayo. Un protocolo de reemplazo. Usar identidades descartadas. Manipular registros. Insertar operativos funcionales en la red ferroviaria. Hoy es un tren. Mañana podría ser cualquier función pública. Guardó silencio un momento y luego giró bruscamente hacia mí. ¿Y si uno de ellos habla con voz construida, como la que acabamos de oír? Entonces alguien está enseñando a una máquina a suplantar al hombre, a nivel estructural. Eso suena a ciencia ficción. Holmes sonrió, aunque sin rastro de humor. Y sin embargo, Watson, acabamos de oírlo. Con nuestros propios oídos, una voz sin origen humano, que sabe lo que es un ciclo operativo y qué significa limpiar al que interfiere. La chimenea crepitó. Holmes, todavía de pie, cruzó los brazos y miró fijamente la llama. He pedido los manifiestos de personal en todas las líneas de Midlands para los últimos 6 meses. Estoy buscando más nombres como Herrick, empleados que han desaparecido del sistema, pero cuya sombra continúa trabajando. ¿Y si encuentra más? Entonces no estaremos ante un caso único, sino ante el primer síntoma de algo que se oculta bajo las ruedas del imperio. Tocaron la puerta. La señora Hudson, pálida, entró con un telegrama urgente. Holmes lo leyó en voz alta. Destino. Holmes, Baker Street. Urgencia. Alta incidente en depósito de Chislehurst. Locomotora modelo Iron Swift registra inicio de movimiento no autorizado. A las 02:14 am. Registro señala nombre del maquinista. E. Herrick firma. Inspector Bramley. La sangre me abandonó el rostro. ¿Otra Iron Swift? ¿Otro Herrick? Holmes no se movió. Su voz fue apenas un susurro. No, Watson, la misma máquina. Capítulo 9. El ciclo que no terminó jamás. La noche aún no había cedido su dominio cuando nuestro tren privado se deslizó hacia la estación de Chislehurst, en las afueras del sudeste londinense. A través de las ventanillas empañadas por el vapor, la silueta del depósito ferroviario emergía bajo el resplandor tenue de lámparas de gas. Un armazón de hierro oxidado y silencio contenido. El inspector Bramley nos aguardaba junto al andén, el sombrero apretado hasta las cejas y el rostro surcado por más que cansancio. «Señor Holmes», saludó sin rodeos. La locomotora comenzó a emitir vapor por sí sola a las 2:14, tal como indiqué en el telegrama. No había fuego en la caldera. Ningún operario la había tocado.
pero las válvulas comenzaron a abrirse, como si recibieran presión de alguna parte invisible. Y lo más desconcertante, sacó una libreta y pasó la página con dedos tensos. El sistema telegráfico interno registró que el tren estaba activo bajo comando Herrick. Holmes no respondió de inmediato. Caminó hacia el depósito como un sacerdote se aproximaría a un altar profanado. Yo lo seguí, notando que el silencio a nuestro alrededor era casi reverencial, como si los mismos rieles se contuvieran de crujir. La locomotora Iron Swift estaba allí, la misma, o al menos idéntica a la de Cowley. Su cuerpo ennegrecido brillaba bajo la luz como una criatura húmeda y viva. Holmes subió a la cabina. La encontró tibia. «Esto fue encendido», dijo, en voz baja, «pero por alguien que no dejó huella visible. No hay carbón removido, ni huellas en la caja de herramientas, y sin embargo, hay vapor residual». Golpeó 2 veces con el bastón bajo el asiento del maquinista. Un sonido hueco respondió. El compartimento. Como en la anterior, ordenó que se desmontara la base. Uno de los técnicos, claramente incómodo, accedió. Y allí, como una confirmación maldita, apareció otra caja de fonopletismógrafo, similar a la hallada en Cowley, pero con un cilindro nuevo. Holmes lo recogió con sumo cuidado. No lo activó, solo lo sostuvo frente a la lámpara, observando el nombre grabado a mano, con letras apretadas en el borde de cera. Ciclo 2. Confirmación de reemplazo. «Esto no es una máquina autónoma, Watson», dijo Holmes mientras descendía de pies la cabina. «Es un protocolo. Se activa no con carbón ni engranajes, sino con el cumplimiento de una orden previa. La Iron Swift no se mueve sola. Responde a una voz que no oímos, pero que ejecuta una secuencia más allá del control humano». El inspector Bramley, visiblemente perturbado, intervino. «¿Está usted insinuando que alguien activó este tren desde fuera del sistema ferroviario? Desde fuera de lo observable, inspector, o al menos desde un plano donde el registro es una fachada y los nombres son comandos». Nos condujo a su oficina, donde Holmes pidió revisar los registros de personal. Abrió el libro correspondiente al turno de madrugada. Al ver la entrada más reciente, su rostro no mostró sorpresa, solo confirmación. Maquinista, E. Herrick. Asistente, N. A comentarios. Revisión de presión solicitada. Sin operador presente. Registro automático. Holmes pasó el dedo por el nombre Herrick. El nombre está impreso, no escrito a mano. Una inserción mecanizada. Ningún testigo lo escribió. El sistema decidió que Herrick estaba aquí. «Pero eso es imposible», protestó Bramley. «Los registros son controlados por operarios. Ninguna línea puede autocompletarse sin una entrada humana. A menos que haya sido sustituido el sistema, inspector», dijo Holmes, cerrando el libro con suavidad. «No por una persona, por una lógica. Una secuencia que opera no desde el control humano, sino desde la continuidad del ciclo». Caminamos de regreso al tren mientras la noche comenzaba a palidecer. Holmes encendió su pipa por primera vez en días. El humo formaba espirales que se disipaban con una lentitud casi solemne. «Watson», dijo, «imagine usted que el crimen perfecto no es matar a un hombre. Es borrar su función y colocar otra en su lugar sin que nadie lo note.
Un reemplazo sin asesinato, una continuidad sin interrupción, como si un engranaje fuera intercambiado sin detener la máquina. Exacto. Y ese es el verdadero horror. El crimen sin cadáver, el impostor sin rostro, la voz que no pertenece a nadie porque fue construida. Para sonar legítima, me estremecí, no por el frío, sino por la comprensión de que lo que perseguíamos ya no era un criminal, sino un proceso. Holmes sacó el cilindro del bolsillo. ¿Quieres saber qué contiene este nuevo registro? ¿Lo escucharemos? Aún no, porque si el ciclo sigue, si el reemplazo continúa, entonces quien lo diseñó ya anticipó que llegaríamos aquí y grabó algo que espera que escuchemos. ¿Una advertencia o una invitación? Nos detuvimos al pie del tren. Holmes miró hacia el horizonte invisible tras los rieles. El ciclo no terminó, Watson. Solo ha cambiado de estación. Y lo que venga después no será un tren vacío. Capítulo 10. El maquinista que nunca bajó. La niebla se disipaba lentamente sobre los rieles de Chislehurst cuando, al amanecer, Holmes y yo abordamos por última vez la locomotora Iron Swift. La tercera aparición, la tercera activación. El mismo nombre en el registro, E. Herrick. Pero esta vez, el silencio dentro de la cabina era distinto. No era el silencio de lo ausente, era el de algo que espera. Holmes examinaba el cilindro rotulado. Ciclo 2. Confirmación de reemplazo, con la reverencia de quien sostiene una reliquia que no desea tocar aún. El sol comenzaba a filtrarse entre las láminas del techo del hangar, iluminando el tren como una reliquia de guerra, abandonada en tiempos de paz. «Hoy no escucharemos el cilindro», dijo Holmes, alzando la vista hacia mí. «Hoy lo seguiremos». ¿Seguirlo? Sí, Watson. Esta máquina ha sido activada 3 veces, cada vez en momentos de vigilancia mínima, pero siempre de forma predecible. Quien controla su ciclo quiere que creamos que el tren actúa por sí mismo. No es así. Hay una lógica detrás, una ruta invisible. Y si repetimos el trayecto, algo o alguien se revelará. Poco después, con autorización extraordinaria del inspector Bramley, se nos concedió la operación privada de la Iron Swift. Holmes no quiso más acompañantes. Solo nosotros dos y un maquinista de confianza llamado Hartley, veterano de la línea de York, conocido por su discreción y firmeza. El tren partió a las 08:16 de la mañana. El ritmo de los rieles comenzó, su canción familiar, mientras el paisaje deslizaba como una cinta entre colinas y vaguadas. El interior del tren vibraba con un pulso casi humano. Cada sacudida, cada silbido de vapor, parecía resonar con una intención silenciosa. «Observe, Watson», dijo Holmes mirando por la ventanilla. «La misma ruta, el mismo tramo, pero no es lo visible lo que nos importa, es lo que no aparece». El viaje transcurría sin incidentes, hasta que nos aproximamos a la sección boscosa cercana a Harrowsdale, donde en días previos habíamos descubierto el túnel oculto. Holmes levantó la mano. «Deténgase. Aquí, el tren se detuvo con un quejido prolongado. Holmes bajó de un salto y caminó hacia el costado de la vía, donde semanas antes la compuerta oculta había revelado su secreto. Ahora, sin embargo, la tierra había sido removida, enterrada nuevamente, y esta vez con cuidado.
Han cerrado la entrada, murmuró, arrodillándose. Pero no para protegerse, para borrarse. ¿Cree que alguien ha estado aquí desde 1200? ¿Entonces? No lo creo. Lo sé. Mire esto. Desde el suelo extrajo una pequeña placa metálica, apenas visible entre la tierra húmeda. Al limpiarla, reveló una palabra grabada. Reservado. Una etiqueta de compartimento ferroviario. Dije, exacto, pero sin vagón, sin tren, solo el mensaje. Reservado, no para personas, sino para funciones, para sustituciones. Regresamos al tren. La marcha continuó. Pasadas 2 estaciones, Hartley anunció que algo andaba mal en los controles. Las palancas de presión respondían con retardo. La válvula de seguridad comenzaba a silbar, sola. Holmes reaccionó con rapidez. Entró a la cabina, abrió el compartimento inferior, el mismo que ya habíamos inspeccionado en Cowley y Chislehurst. Pero lo que encontró esta vez era distinto. No una caja, no un cilindro, un cuerpo. Encajado en posición fetal, amortajado, en telas gruesas, con un dispositivo de respiración rudimentario aún atado al rostro. El rostro de Edwin Herrick. ¿Otro? Pregunté estremecido. Holmes no respondió. La figura estaba inerte, pero no en descomposición, conservada, como si acabara de ser colocada allí. Holmes se inclinó, palpó la muñeca. Pulso débil, pero presente. ¿Está vivo? Sí, sedado profundamente. Como en los primeros experimentos con cloroformo constante, ayudamos a sacar el cuerpo con Hartley. Lo llevamos al último vagón, improvisando una camilla. Mientras lo estabilizábamos, Holmes murmuraba para sí. No un suplantador, un repuesto, guardado, en caso de que el ciclo necesitara reinicio. Una copia viva del mismo hombre. Herrick, y Herrick, y Herrick otra vez. De pronto, un sonido rompió el silencio del vagón. Clic, clic, clic. Holmes se volvió. Era el compartimento de carga. Una pequeña trampilla que acababa de abrirse sola. Dentro, una caja de madera. Holmes la abrió. Un cilindro fonográfico. Otro más, sin rotulación. Holmes lo tomó. Lo sostuvo ante la luz del vagón. Su voz fue apenas un hilo. Lo escucharemos. Regresamos a la cabina. Ajustamos el fonógrafo. Y al activar el cilindro, no emergió sonido mecánico alguno. Solo una respiración. Lenta, humana, real. Luego, una voz, grave, sincera, que no era la de un impostor ni de una máquina. Si oyen esto, no soy el primero, ni seré el último. El tren no viaja para llegar, solo para repetir. Alguien me puso aquí, pero antes fui quien lo hizo con otro. Silencio. No soy Herrick. Nunca lo fui. Me enseñaron a responder a su nombre, a actuar como él, y ahora lo he olvidado. Otro suspiro. Detengan el ciclo, o se convertirá en la única forma de existir. La aguja raspó hasta el final del cilindro. Holmes no dijo nada. Yo tampoco, porque por primera vez el misterio no. Capítulo 11. El rastro que nadie registró. La voz del falso Herrick, confesando no solo su papel en el ciclo, sino su pérdida total de identidad. No abandonó nuestra mente en todo el viaje de regreso a Londres. Mientras la Iron Swift avanzaba, con un ritmo que ya nos parecía ominoso en su precisión,
Holmes se reclinaba en silencio contra la pared del vagón, sus ojos fijos en la ventana sin realmente mirar el paisaje. El cilindro grabado aún reposaba en su regazo, como una reliquia condenada. «Watson», dijo por fin, en tono bajo, «hemos sobreestimado la figura del culpable e infravalorado la del proceso. ¿Cree que nunca hubo un villano único detrás de todo esto? Lo hubo, seguramente, al inicio. Un cerebro, una voluntad. Pero en algún punto, la voluntad fue absorbida por el diseño. El ciclo aprendió a sostenerse, incluso si el iniciador desaparecía. Como una máquina que ya no necesita conductor, o una mentira que se repite tantas veces que ya nadie recuerda el original. Holmes se puso de pie y caminó hacia la cabina. Ordenó a Hartley que redujera la velocidad. Luego me hizo una seña para seguirlo al vagón de equipaje, donde habíamos asegurado al último falso Herrick bajo vigilancia. El hombre dormía aún bajo los efectos del sedante. Su rostro era pálido, su expresión tranquila. Como si, en el fondo, agradecerá no tener que actuar más. Holmes se acercó al cuerpo inmóvil y le examinó nuevamente las muñecas. Bajo el brazalete de cuero encontró lo que parecía una pequeña marca, 3 puntos tatuados en triángulo. ¿Lo ve, Watson? ¿Una señal de pertenencia o de clasificación? Un símbolo destinado no al individuo, sino a quien lo manipula, como marcar una válvula o numerar un repuesto. Holmes extrajo del bolsillo interior de su abrigo una carta que había recibido antes de salir de Chislehurst. Me la entregó. Estaba escrita en tinta azul sobre papel de registro ferroviario. Señor Holmes, no hay ningún Edwin Herrick registrado en nuestras nóminas actuales, ni en las de 1891. Su archivo fue eliminado tras una evaluación médica en 1889. Cualquier aparición posterior de ese nombre constituye una anomalía administrativa. Atentamente, señora R. Moorcroft, Secretaría de Archivos Médicos, Junta de Personal Ferroviario. Evaluación médica, dije releyendo la línea. ¿Cree que el verdadero Herrick fue considerado no apto para continuar? Eso parece. Y no lo reubicaron, lo replicaron. El tren comenzó a aminorar su marcha al aproximarse a Londres. Holmes me pidió que le entregara el cuaderno de bitácora del viaje. Lo revisó. En la última página, allí donde deberían aparecer nuestras firmas como ocupantes del viaje de prueba, ya había un nombre registrado. Maquinista, E. Herrick Observador, John H. Watson. Oficial técnico, S. Holmes. No lo escribí. Dije, yo tampoco, confirmó Holmes. El nombre de Herrick se había insertado antes de que llegáramos. 1 hora más tarde, de vuelta en Baker Street, Holmes se encerró en su estudio con todos los cilindros fonográficos, los registros ferroviarios y los nombres duplicados que habíamos recolectado. Trabajó hasta el anochecer sin descanso. Yo, mientras tanto, organizaba mis notas. Trataba de ver la estructura del caso, pero cada vez que creía comprenderlo, un detalle se torcía, una línea se desvanecía. Finalmente, Holmes me llamó. Sobre su escritorio había extendido una hoja grande con docenas de nombres, algunos subrayados, otros tachados, pero todos, sin excepción, acompañados por una fecha. ¿Qué es esto?
Una secuencia. Nombres de empleados que, en algún momento del último año, fueron reportados como transferidos, reubicados o jubilados, pero cuyos turnos continuaron apareciendo después de sus bajas. Señaló una fila.c. Bellamy. Baja por accidente de carga. Enero C. Bellamy. Registro en cabina auxiliar. Marzo C. Bellamy. Suplantación confirmada. Abril. Y todos ellos, ¿reemplazados? No todos. Algunos casos son solo errores. Pero hay un patrón. Los reemplazos se producen cada 42 días exactos. La Iron Swift es parte del ciclo. Una de varias. Apuntó al calendario sobre la pared. ¿Sabe qué fecha es hoy? 29 de abril. Entonces mañana es el siguiente reemplazo. La habitación quedó en silencio. ¿Y si lo detenemos?, pregunté. Holmes cruzó los brazos. No será fácil, porque no sabemos quién da la orden. La Junta lo niega. Los archivos están borrados, y los testigos han olvidado sus propios nombres. En ese momento, alguien golpeó la puerta. La señora Hudson entró, esta vez sin previo aviso, con el rostro desencajado. «Un hombre acaba de llegar, señor Holmes. Dice que se llama Edwin Herrick y que tiene que hablar con usted antes de que lo reemplacen otra vez». Capítulo 12. El último viaje del nombre prestado. El hombre que entró a Baker Street poco después del anochecer parecía, a primera vista, como cualquier otro visitante. Rostro delgado, abrigo ferroviario, una gorra desgastada entre las manos. Pero sus ojos, vidriosos y descentrados, como si miraran desde detrás de una niebla personal, hablaban de una historia vivida más de menos impiro, una vez o de muchas veces en ajena piel. ¿Usted es Edwin Herrick?, pregunté. Lo fui, luego no lo fui, y ahora necesito volver a serlo, respondió, con una voz que parecía más recordada que propia. Holmes lo observó detenidamente, sin hablar, como si midiera la consistencia de su existencia. «Siéntese», dijo al fin, «y díganos cuándo comenzó a olvidar su nombre». El hombre obedeció. Sus dedos temblaban, pero no de frío. «Me eligieron por la estructura ósea», dijo sin rodeos. «Hace 2 años. Unas pruebas médicas. Luego vinieron los entrenamientos. Observe, camine igual, responda al nombre». Eso decían. Una semana después ya tenía llave del depósito. Ya firmaba con esa letra temblorosa. Ya todos me decían, «Herrick», y yo respondía, como ellos querían. ¿Ellos? La Junta, o lo que queda de ella. No son muchos, 4, tal vez 5. No importa sus nombres. Se esconden entre escritorios y sellos oficiales. Controlan rutas y permisos. Pero lo que querían no era controlar trenes. Era probar un sistema. De suplantación, de funcionamiento constante, de personal prescindible, que sin embargo nunca falte. Holmes se acercó, con una calma que precedía a la tormenta. ¿Y los otros? ¿Cuántos como usted? Al menos 12, repartidos entre distintas líneas, todos con registros fantasmas, unos voluntarios, otros reclutados. Algunos desaparecieron sin dejar turno siguiente. ¿Y por qué venir ahora? El hombre alzó la mirada. Por primera vez vi dolor real en su rostro. Porque hoy me lo dijeron. El ciclo se reinicia mañana. Otra versión de mí. Ya está en camino. Esta será mi última noche con este nombre. Después seré retirado. Y no sé qué harán conmigo.
Quiero detenerlo antes de que me borren del todo. Holmes caminó hacia su escritorio, sacó un pequeño sobre sellado y lo colocó frente al hombre. Dentro de esto, dijo, hay una orden de intervención, firmada por un miembro del Parlamento simpatizante, con la Oficina de Defensa Industrial. Si lo que ha contado es verdad, esto basta para clausurar todos los movimientos nocturnos no autorizados del ferrocarril por 72 horas. Y con eso basta. Holmes lo miró con gravedad. Con eso empezamos. Horas más tarde, Holmes, el hombre llamado Herrick y yo viajábamos nuevamente en la Iron Swift, esta vez no por costumbre ni inspección, sino por confrontación. La locomotora había sido programada por los archivos internos para una última salida a las 02:00 de la madrugada, una que, hasta ahora, nadie había solicitado abiertamente. A esa hora exacta, sin carbón encendido ni manos en la palanca, el tren silbó. Una llamada suave, como si una sombra hubiera exhalado. «Ahí está», dijo Herrick con un hilo de voz. «La orden ya fue dada». Holmes se colocó en la cabina. Sacó de su abrigo un pequeño dispositivo de grabación portátil y lo colocó junto al panel de control. Ahora escucharemos si la máquina responde. ¿Y a quién? Durante los minutos siguientes, el tren se estremeció levemente. Una válvula silbó. El panel marcó preparado para salida. Y entonces, como un susurro mecánico, se oyó una voz desde el compartimiento interno, oculta como siempre. «Confirmado. Herrick presente. Proceder con desplazamiento. Registro nuevo adjunto». Holmes no se inmutó. Pulsó un interruptor oculto bajo el panel, desactivando la presión. La locomotora se detuvo. «Ya no, amigo mío», murmuró. «Ya no seguirás el ciclo». En ese instante se encendieron las luces de inspección externas. Agentes de Scotland Yard, junto con técnicos de la Oficina de Defensa, subieron al tren. El sello de intervención fue aplicado al motor. La máquina fue desactivada en su totalidad. «¿Y los otros?», preguntó Herrick mientras descendía. «¿Los demás que siguen dentro del ciclo?». Holmes lo miró con una mezcla de compasión y respeto. «Los encontraremos. Cada nombre duplicado. Cada turno que nunca debió repetirse. Porque un crimen sin rostro sigue siendo un crimen, y el reemplazo no es continuidad, es negación». En los días que siguieron, la historia se filtró lentamente. En los pasillos burocráticos, la Junta negó toda implicación. Algunos empleados fueron arrestados por manipulación de registros públicos. El resto desapareció discretamente entre reformas administrativas. La locomotora Iron Swift fue retirada del servicio. Según el boletín oficial, por anomalías técnicas en su comportamiento estructural. Pero quienes habíamos estado dentro, sabíamos que lo que se había detenido no era una máquina, era un sistema Herrick, o quien ahora volvía a llamarse con su verdadero nombre, Charles Netley. Recibió una nueva identidad, fuera del Reino Unido. El gobierno le ofreció trabajo en un archivo ferroviario en Lisboa, donde podría ver trenes, pero nunca subir a ellos. Holmes y yo lo vimos partir desde un muelle grisáceo, en silencio. ¿Cree que volverá a ser quien era?, pregunté. Holmes encendió su pipa, sin apartar la mirada del mar. «Nadie que ha sido sustituido completamente. Vuelve a ser el original,
Pero si conserva la voluntad de recordar, entonces